Tengo la cámara invertida. Andrea, por favor, ¿qué pasa? Tranquila. Los veo a todos, no me veo yo. Bueno, no te preocupes, te escuchamos. Descárgate con confianza. ¿Ah? Sí. Bien, ¿Cómo Felipe, estás, cuando Pauli? gustes. Hola, Pauli, ¿cómo estás? De ahí te vi ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Mira qué maravilloso esto, nos junta con una compañera de trabajo de hace más de 15 años, que es la Pauli, así que también nos va juntando acá. Somos 31. Yo creo que en honor al tiempo podemos, podemos comenzar. Ok. Lo primero es, bueno, saludarlos a todas y a todos, agradecer la participación de todos y especialmente la aceptación de la invitación que hicimos a Laisa. Bueno, Laisa es profesora asociada de la universidad, si me equivoco, Laisa, tú me corriges, pero es profesora asociada de la Sí. Universidad Federal de Río de Janeiro, doctora en educación en ciencia y salud, y bueno, con líneas de investigación muy contemporáneas, muy interesantes, muy acorde a los tiempos respecto a la formación de profesores, análisis crítico del discurso, la lógica de las cuestiones ambientales, obviamente educación ambiental, y la perspectiva de justicia social. Así que nosotros le invitamos a ella a participar. Ahí ven ustedes también a Guillermo, que también es uno de los impulsores, Doris, bueno, y todos los que participamos de esta incipiente mirar un poquitito desde la universidad donde trabajo yo en la formación de profesores, un observatorio en el que estamos trabajando y construyendo, así que nada, pues agradecerte, Laisa, saludarlo a todos y a todas, y Guillermo, te dejo para que podamos darle el pase para Laisa y que Laisa Ok. comience. Ok, primero, buenos días a todas y a todos los que están presentes. Bienvenidos a este primer experimento que estamos haciendo con Felipe y con Doris y otros más, con Marlene, eh, como Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental. Esto es algo incipiente, así que por favor no piensen que estamos muy elaborados. Pero la idea básicamente es que poder juntarnos hoy día y aprovechar esta instancia tan medianamente dramática que se está viviendo para conversar, para analizar un tema que nos une a casi todos los que estamos acá, que es la educación ambiental. La profesora Laisa, bueno, ya la presentó Felipe, ella va a hacer su presentación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Ella va a tomar, lo que me decía Felipe, como 30 minutos más o menos de presentación. Y si alguien quiere hacer preguntas, que sea muy puntual y muy breve, porque el tiempo, la verdad, es que es bien escaso en este tema. ¿Ya? De todas maneras, nosotros con Felipe sí planteamos la posibilidad, lo que decimos vulgarmente, un pie forzado y hacer algunas preguntas independientes de lo que va a poner la profesora, que son preguntas para la profesora, pero también para todos los que estamos dentro del panel. Primero, ¿cómo desarrollamos la educación ambiental en esta época de crisis? En esta crisis en particular, pero en las crisis en general. El papel que juega la tecnología y que va a jugar la tecnología en el desarrollo de la educación ambiental, que ya lo estamos probando, ya lo estamos viendo, pero de alguna manera esto se va a ir incrementando y por lo tanto es importante tener una idea de cómo esto se va a desarrollar. Y lo segundo, ¿cuál sería el rol lo tercero, perdón, de los educadores ambientales o de los que nos estamos formando como educadores ambientales para enfrentar estos momentos y cuál es la responsabilidad que tenemos justamente en función de nuestra formación como educadores ambientales frente a los momentos que estamos viviendo? Laisa, te dejamos el pase entonces para que comience tu exposición y te escuchamos. Bueno, muchas gracias también a todos que están presentes en este momento, a Felipe por la invitación, a ti, Guillermo, también, bueno, y todos los que están organizando estos encuentros virtuales que creo que contribuyen a fortalecer nuestras discusiones, ¿cierto? Y desde ahí vamos inventando nuevas formas de comunicación, de estarmos conectados, ¿no?
Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes nomás algunas ideas que voy leyendo, van ocurriendo mientras pasan los periodos de cuarentena, de isolamiento social, y ideas que las junto con cuestiones que ya estábamos trabajando en el campo de la educación ambiental. Entonces voy a compartir algunas diapositivas que yo he trabajado. ¿Ustedes ven? ¿Está bien compartido? ¿Se ve toda la diapositiva o se ve ahí cortado con la imagen? Completo. Se ve toda. Se ve con todo. Entonces, perfecto. Bueno, entonces la idea es hacer una reflexión sobre el rol de la educación ambiental en los tiempos de crisis, de acuerdo a lo que me sugirió Felipe, y desde ahí vamos haciendo puentes y dejando cuestiones, ¿no?, para la discusión, para que podamos aportar y compartir, ¿cierto? Bueno, la idea, es que no sé cómo avanzo acá, allá. Bueno, la idea es partir de una noción de crisis, ¿no? En el campo de la educación ambiental, la crisis no es algo novedoso, ¿no? La crisis ambiental lo planteaba Rachel Carson en 1962 con todo el libro de la primavera silenciosa, que trajo una dimensión de esta relación entre el ser humano y la naturaleza que no estaba muy bien resuelta, dado que el ser humano se sentía y hacía acciones como por encima de la naturaleza, ¿no? Controlándola, y pasaba a sufrir estos efectos de la naturaleza. Bueno, entonces, algunos autores pasaron a plantear no solamente una mirada ecológica a este proceso que llamamos de crisis ambiental, sino que comprendiendo los sistemas como sistemas socioecológicos, ¿no? Es decir, la relación entre el ser humano y la naturaleza tiene que ver también con una relación que está muy vinculada al social, ¿sabes? Entonces la crisis pasa a ser comprendida en una visión más amplia como crisis socioambiental. Otros autores la van a plantear como una crisis de civilización, es decir, cuestiones del modelo de desarrollo no están resueltas porque lo que hemos escogido como modelo de desarrollo y que nos hacen creer como la única opción es algo que se va a colapsar, es algo que no se puede continuar siguiendo tal como estamos experimentando, ¿no? Restricciones, incompatibilidades entre los sistemas de salud, con las infraestructuras, con la necesidad de la gente, y esta relación global, ¿no?, entre el tiempo y el espacio de la gente que las civilizaciones no sustentan cuando hay eventos extremos, ¿no? Y lo que plantea Lev desde la mirada de la epistemología es a una crisis también del conocimiento, ¿no? Cómo accedemos al conocimiento es algo que tiene que ver con una visión fragmentada de la realidad, y esta visión fragmentada de la realidad nos impide que avancemos frente a un saber ambiental que considera las complejas relaciones entre los diferentes tipos de conocimiento, entre diferentes áreas y modos de comprender la vida, ¿no? Bueno, lo que planteo yo desde el punto de la educación ambiental es que, haciendo este breve recorrido de las nociones de crisis que ya habíamos estudiado, es que la educación ambiental llega en el campo a través de diferentes miradas y diferentes aportes de sus corrientes y vertentes, pero llega para dar respuestas a la crisis, ¿no? Respuestas que tienen que ver con discursos que muchas veces son hegemónicos y otros que ni tanto se aportan como resistencia a estos hegemónicos. Y lo que planteo acá, a partir de algunos estudios y referentes, es que las respuestas a la crisis son de dos órdenes prácticamente, ¿no? Un orden que es la tecnológica, la respuesta tecnológica, es decir, vamos a apostar en el desarrollo científico-tecnológico para resolver todos los problemas
que la crisis nos apunta, ¿no? Una otra respuesta tiene que ver con el cambio radical en actuales modos de producción y de consumo, ¿no? Y es decir, es una respuesta que va apuntando más allá, ¿no? de la tecnología, más allá de la punta, de mirar solamente la punta del iceberg, sino que la raíz de problemas y cuestiones socioambientales. Bueno, y la tercera es una broma, ¿no? Sería la extinción de la humanidad, que sería la no respuesta, porque no la queremos no queremos llegar a este punto, ¿no? Entonces, vamos a considerar como que los esfuerzos que estamos tratando de hacer dentro del campo de la educación ambiental y otros campos que pretenden dar respuesta a la crisis, como el campo de las ciencias ambientales, ¿no? y varias otras áreas, la educación en ciencias, que acceden a estos problemas contemporáneos. La idea es la no extinción de la humanidad, ¿cierto? Bueno, ¿qué plantea la respuesta tecnológica, ¿no? Que él plantea a partir de diferentes dimensiones del ambiental, económico y social, apostando en el desarrollo tecnológico, que la relación entre el ser humano y la naturaleza debe ser cambiada, ¿no? Estos discursos lo vemos por un corto recorrido en la historia, dentro de muchos pactos y acuerdos globales, muchas veces impulsados por grandes conferencias como de ONU, de UNESCO, donde se generan documentos y acciones escolares, sobre todo, ¿no? y de movimientos, pero muy relacionadas a procesos institucionalizados, ¿no? Como el ejemplo de Agenda 21 escolar, los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible, que van cambiando con el tiempo la forma de presentación y a lo mejor algunos términos también, pero la idea sigue siendo la apuesta en el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Si bien la ciencia, el desarrollo tecnológico y científico resuelve en parte algunas de las cuestiones, por ejemplo, nos proporciona este encuentro, por otra mirada, es parte del problema, ¿no? Porque la modernidad, el tiempo moderno actual, no ha logrado llegar a objetivos que habían planteado, que serían objetivos de progreso, de igualdad para la gente y tal. Es decir, estos discursos generan una gente que se queda al borde de todos estos logros que nos ha brindado la sociedad contemporánea, moderna, occidental, eurocentrada, como podemos llamarla. Y bueno, entonces se genera una gente que se queda ahí al borde como parte de una realidad que es invisible, ¿cierto? Bueno, por otra parte, ¿cuál sería la respuesta de la resistencia, ¿no? De la reinvención del mundo, ¿no? Sería un cambio radical en los actuales modos de producción y de consumo. Esta respuesta la estamos estudiando dentro del grupo de investigación en mi universidad y avanzamos en algunas miradas a lo largo del mundo global, norte global, sur global, que está muy relacionada a una agenda de post-desarrollo, ¿no? Entonces estamos hablando de recuperar y hacer emergir el pensamiento inspirado en comunidades andinas, como el buen vivir en América Latina. Estamos hablando de movimientos de resistencia como el decrecimiento, que está muy marcado en Europa, que ya ha logrado algo de crecer y desarrollarse, pero ahora uno se replantea, ¿no? ¿Qué bases queremos? Si es posible este crecimiento para todos, y entonces la propuesta del decrecimiento es hacer un regreso a niveles de hecho, más sostenibles dentro de esta relación y posibilidades, ¿no? de la vida humana
dentro del planeta. Bueno, también otros movimientos como el Swaraj en India, como el Ubuntu en África, tienen como planteamientos que no sean movimientos universales, no sean como visto como único camino, ¿no?, para enfrentar estos retos, y son como que caminos que cambian la noción de futuro, que rompen con una visión de colonialidad de la naturaleza, ¿no? Y entonces apuestan en una alternativa al desarrollo. Bueno, nuestras investigaciones están más relacionadas y situadas en la dimensión de los principios del buen vivir y cuestiones que tienen que ver con el decrecimiento, buscando un diálogo entre el norte-sur global, un diálogo no colonial, ¿no? Bueno, entonces volvemos a la crisis, a esta noción de crisis, ¿no? Y de diferentes miradas de crisis, y llegamos a nuestro momento, ¿no?, que nos impactó a todos en este final 2019 ya en China, y acá 2020 llegando en Latinoamérica, ¿no? Entonces la pandemia del nuevo coronavirus nos hace replantear y reflexionar varias cosas que estábamos, ¿no?, estudiando en un plan de utopía, porque la cuestión del colapso ambiental, la posibilidad de la deforestación vinculada al transborde y a la vehiculación de doenças emergentes, de enfermedades emergentes, era una posibilidad, pero ¿cuándo se iba a pasar? ¿No? ¿Sabes? Es algo que a nosotros, a lo mejor como educadores, nos llegó ahí con susto, ¿no? Bueno, la ciencia también hablaba del coronavirus y tal, y otras clases, y de pandemias, pero igual yo creo que nos ha, ¿no?, dejado ahí un camino de un poco sorprendidos con la velocidad con que todo se pasó, ¿no? Entonces, frente a este reto, ¿cómo podemos afrontar la actual crisis sanitaria? Y ahí sanitaria por decírselo de algún modo, ¿no? Porque es como una mirada, ¿no?, sabiendo que esta actual crisis sanitaria es una parte de una crisis más, ¿no?, más grande. ¿Cómo afrontar la actual crisis desde una perspectiva de la educación ambiental? Y ahí lo que hice fue recoger a unas dimensiones de modelos de educación ambiental propuestas por un profesor de Unesp de Brasil, que trata de concebirla a partir de tres dimensiones: una dimensión del conocimiento, valores, y una dimensión política, ¿no? Bueno, respecto a la dimensión del conocimiento, ¿qué podemos considerar, ¿no?, estos retos actuales que estamos viviendo con un montón de informaciones que nos llegan, y cómo podemos seleccionarlas, filtrarlas, entenderlas, compartirlas dentro de unos propósitos de alfabetización científica comprendidos como scientific literacy, es decir, cómo podemos comprender el rol del conocimiento científico y sus aplicaciones sociales, sus implicaciones sociales, no solamente en una visión conceptual, sino que en una visión también de aplicación, de uso de estos conocimientos que nos llegan, de estas informaciones que nos llegan, y cómo cambiamos estos a conocimientos, ¿cierto? Y la dimensión de valores que podemos reflexionar respecto a una noción del colectivo, ¿no? Las palabras de pertenecimiento, colectividad, solidaridad, siempre estuvieron en un rol de planteamientos dentro de principios de educación ambiental. Pero este sentimiento de que somos un colectivo, que somos una red, que estamos en red, nos hace muy fuerte en estos tiempos actuales, en estos días actuales, ¿cierto? Y la posibilidad de comprender el otro, ¿no?, nos hace ahí tener una dimensión, ¿no?, de la vida, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿con qué valores estamos mirando y trabajando
estas cuestiones que vivimos hoy día, ¿no? Una dimensión que valorizamos a vida o valorizamos los retos del mercado, porque hay un discurso muy fuerte, muy potente que voy a entrar adelante, que es la economía no puede parar, ¿no? Y escuchamos acá en Brasil, incluso porque en Brasil estamos también con una crisis política y entonces escuchamos de nuestros dirigentes, supuestamente dirigentes, que la economía no puede parar. Entonces, pero paró, la economía paró. Y paró, ¿por qué paró? ¿Cómo paró? ¿Sabes? Entonces, es decir, ¿con qué valores estamos jugando estos días actuales, ¿cierto? Y esto, claro, tiene que ver con la dimensión política que demanda una participación ciudadana a nivel individual y colectivo, cómo cada quien actúa frente a la pandemia y no solamente como cada quien elige actuar, pero como cada papel social, cada rol social nos obliga a actuar, ¿no? El dibujo que está al lado tiene que ver ahí una mirada de estratificación. Es que hay mucho ruido, yo creo que el micrófono, hay un micrófono que está con mucho ruido. El mío. Voy a silenciar a todos, Laisa, y te activo a ti, mira. Vale. Sí. Si se puede. ¿Ya? Y ahora tú, Laisa. Yo. Solo quedaste tú activa con micrófono. Vale, activar como yo activé. Sí, está. Sí, bueno, vale, entonces continuamos. Y entonces, en el dibujo al lado, lo que quiero enseñarles es esta estratificación de la sociedad, ¿no? Mientras unos están ahí, ¿no? Tocando el violín, otros están, ¿no? Haciendo tareas. Bueno, yo estoy con los niños en la casa y ahí regulando todas las tareas y tal. Pero otros están expuestos en las calles, sirviéndonos muchas veces, ¿no? Y cuidándonos como los profesionales de salud, están tratando de cómo van a encarar estas relaciones entre la vida y la muerte, ¿no? Y que son personas que están ahí en la línea de frente, ¿cierto? Entonces, es decir, estas dimensiones tienen un papel que cambia dependiendo de su papel social que estás trabajando en la sociedad. Además, cuestiones que hemos investigado son cuestiones relacionadas a los derechos de la naturaleza también, ¿no? Entonces, tratar de encontrar una dimensión de la ciudadanía no solamente entre la humanidad de los seres humanos, sino también pensar cuáles son los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Qué juega? ¿Qué papel juega la naturaleza en este momento, ¿no? Entonces avanzamos y, bueno, la dimensión de la educación, ¿no? Cómo entonces la educación es capaz de acceder a conocimientos, competencias, ¿no? Y habilidades requeridas para las personas en tiempos de crisis. Por ejemplo, la figura, ¿no? El GIF al lado, que presupone un entendimiento de gráficas, ¿no? Un entendimiento del sistema de salud que queda de fuera de un sistema de la salud colapsado y cómo nosotros podemos hacer nuestra parte para esto no pasar, ¿no? Entonces, cómo es producida y consumida la información que salió, por ejemplo, en este GIF, salió inicialmente de artículos, ¿no? De los epidemiologistas y tal, y se transformó didácticamente en una animación, en un GIF, para que la gente pudiera comprender mejor, ¿no? Dibujado. Bueno, entonces, ¿cómo es producida, consumida la información y cuál es el rol de la educación para desempeñar y garantizar que las personas puedan interpretar la información que tiene en contacto, porque vivimos en un mundo también que esta circulación y la tecnología hace con que las informaciones circulen muy rápido, pero también circula mucha información como fake news, ¿no?
Bueno, entonces la idea dentro de la dimensión de los valores es pensar que ojalá salgamos cambiados de este isolamiento social, de los procesos de cuarentena, ¿no? No hay que salir de la misma manera en la cual ingresamos. Y esta idea la plantea el Ayrton Krenak, que es un indígena, representante indígena brasileño, que está ahí muy involucrado en estas cuestiones de derechos de la naturaleza, de replantear nuestra sociedad, de hecho, a un aspecto más sostenible de esta relación, y él va a tratar de considerar, claro, para que la gente, ¿no?, haga reflexiones sobre qué significa todo esto, ¿no? Entonces, los cambios que, claro, van a ser en a niveles personales, individuales, pero también a niveles colectivos, ¿no? Entonces, hay que combatir viejos regímenes climáticos que vivimos, ¿no? Entonces, desde ahí ya traigo las palabras de Bruno Latour, que va a considerar que una cuestión importante como amenaza global, que estamos todos ahí muy vinculados y debatiendo mucho, es el cambio global, el cambio climático global, ¿no? Como una urgencia climática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de este contexto de la pandemia del coronavirus y no caer y no ingresar en propuestas que retomen desesperadamente los niveles económicos que habían antes y todas sus relaciones de explotación de la vida humana y de la vida ecológica, ¿no? Bueno, entonces en estas palabras, ¿no?, el Bruno Latour va a plantear que, bueno, el pedido del Censo Común y de los globalistas y economistas es que está muy relacionado a reactivar la producción lo más rápido posible al arrancar de la crisis, ¿no? Y entonces nosotros como educadores y educadores ambientales debemos contestar, ¿no? Ni piensen, no, es que no es posible. Vamos a tentar, ¿no?, tratar de hacer ejercicios de qué conexiones eran consideradas indispensables y qué puede ser deseable y qué puede ser que ya no sea más deseable en un futuro cercano, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro rol está ahí en una posibilidad de reinvención del mundo que a lo mejor no es tan reinventado, sino que dar posibilidad de emergencias de cosas que ya estábamos tratando de trabajar, ¿no? Entonces, en el plan político hay una dimensión de participación social que es esta dimensión individual, ¿no?, que lo que cada uno, cada quien puede hacer desde su parte, de su posición como representante de grupos sociales, representantes de papeles sociales que imparten en la sociedad, y dentro de esto a traer también el papel colectivo, ¿no?, dentro de nuestro rol. Y es claro, dentro de ese papel colectivo, yo voy a hacer un recorte para nuestro rol educativo, ¿no? Entonces, bueno, si fuéramos profesionales de la salud y que estuviéramos en línea de frente, creo que otros papeles, otras cuestiones nos caberían, pero vamos a tratar de comprender nuestro rol en cuanto a profesores, estudiantes y educadores, ¿no?, en general. Entonces, bueno, entender los sistemas educativos a partir de diferentes lados de la moneda, ¿no?, de los dos lados. Es decir, sí, es bueno que nosotros estemos muy comprometidos con todo nuestro rol de mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje abiertos y las reflexiones y los encuentros, aunque virtuales. No hay que desconsiderar una dimensión perversa de esta relación que puede estar ahí acercándonos con una velocidad que nos sorprenderá, ¿no? Es decir, ¿será que todos los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ser cambiados a procesos virtuales? ¿Será que
todos los estudiantes que estábamos envolvidos en las clases presenciales tienen el acceso virtual a estos procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, que parte de la población se va a quedar excluida de estos procesos cuando usamos la tecnología dentro de este contexto de la pandemia. Bueno, son cuestiones para el debate, ¿no? Y la participación social, tratar de trabajar el tránsito en alternativas para desmercantilización de la naturaleza, es decir, tratar de invertir posibilidades de cambios más radicales en las relaciones que hemos vivido hasta ahora y que el sistema nos hace creer que son relaciones como únicos caminos posibles, inexorables, ¿no? Bueno, lo que llevamos haciendo hace algún tiempo en las actividades en la universidad, ¿no? Estamos investigando y tratando de hacer acciones concretas de formación de profesores y de educadores ambientales. Entonces, nuestro trabajo está muy relacionado a pensar cómo la formación de profesores y educadores ambientales puede ser reorientada a procesos más inclusivos, a procesos que trabajen a partir de miradas críticas a los sistemas sociales, es decir, no sacar de la educación ambiental una dimensión del conflicto y una dimensión de la subjetividad, ¿no? Entonces, tratar de trabajar espacios en la naturaleza, de la conexión de nosotros con los ambientes naturales, pero no olvidarse que estos ambientes naturales son objetos de disputas y conflictos ambientales muy fuertes en los cuales muchas veces la gente juega con su propia vida, ¿no? Entonces, las figuras, en las fotos, son ejemplos de talleres, de actividades de formación que hemos trabajado con profesores y con estudiantes y que generan también material para investigaciones en educación ambiental, como por ejemplo dibujos y producciones de textos que vamos analizando. Entonces, el presente, ¿no? ¿Qué podemos tratar y hacer de vínculos de estas actividades que hemos desarrollado en la universidad, que estamos todavía analizando datos y partes de las actividades en este momento, pero ¿qué hacemos en el presente? Bueno, quien puede se queda en casa, ¿no? Y reinventa la rutina, porque hay muchas cosas que antes estaban tercerizadas, o sea, delegadas para otras personas y que ahora ya nos corresponden hacerlo, ¿no? Entonces yo hablo con mis compañeros y digo, los compañeros están cocinando, están cuidando al niño, enseñando las tareas de la casa, cosas que antes ya eran cosas que se quedaban ahí como no tan visuales, no tan importantes en nuestra rutina. ¿Por qué? Porque la tercerizábamos, ¿no? Entonces, esto nos hace hacer un encuentro personal, ¿no? Un reencuentro con la dimensión de uno mismo, ¿no? Entonces, el presente, en el momento de la cuarentena, repito, ¿no? Para los que pueden estar, que no están ahí como en la línea de frente de estos que están en la foto, entonces hay un reencuentro muy fuerte, un reencuentro personal. Y eso tiene que ver con lo que plantea la Lucy Sauvé, la canadiense, que es una profesora brillante que trabaja el enlace de la educación ambiental con la excelencia de las ciencias. Ella va a plantear las relaciones con el yo, con el otro y con el planeta, ¿no? Entonces voy a tratar de recuperar un poco y hacer una reflexión a partir de lecturas y de epistemologías del sur que estamos trabajando en el grupo de investigación. Entonces, ¿cómo serían estas relaciones con el otro, con el planeta, además de la relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la relación con el otro
para Buenaventura Sousa Santos, él va a trabajar que la realidad no debe reducirse a lo que existe, porque el otro muchas veces es tratado como el invisible, entonces no está presente en la realidad, porque es una realidad marginalizada, una realidad producida como inexistente, ¿no? Esta foto está en el parqueamiento en Estados Unidos que pasó a abrigar la gente en la calle, pero la gente siguió en la calle, ¿no? Dentro del parqueadero, ¿no? Perdón. Entonces, ¿cómo yo encuentro la dimensión del otro en este momento y qué hago yo en una relación de empatía al otro y cómo puedo traer en el presente estas realidades que son marginalizadas e incluso en nuestras realidades en cuanto a países latinoamericanos que tenemos más debilidades de infraestructura, de hospitales, hay hospitales que no tienen ni siquiera agua, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todos esos retos en nuestras realidades que muchas veces son inexistentes, ¿no? Una dimensión, ¿no? Del planeta, cómo podemos ahí alargando una mirada, ¿no? Cuáles son los logros para el medio ambiente, ¿no? Entonces hay tensiones entre discursos que van a mirar lo que hay de bueno para el medio ambiente, considerando este medio ambiente natural, ¿no? Y cuáles son los discursos de retorno a un crecimiento, a una aceleración que había una normalidad, entre comillas, ¿no? Que había antes de la crisis del coronavirus especialmente, ¿no? Por eso puse también precrisis como entre comillas, ¿no? Y en el link de la presentación, después les puedo enviar, está como que una propuesta que yo vi ayer en el The Guardian, que era como que Ámsterdam está planteando que va a volver distinto, ¿no? Entonces las bases económicas que van a tratar de elaborar van a ser bases más solidarias, más respetuosas al planeta, considerando ahí como que límites para los ciudadanos dentro de esta relación. Entonces, está claro una noticia del periódico, pero igual hay como que hay gente reflexionando respecto a volver distinto, ¿cierto? Bueno, y entonces en el futuro, ojalá los procesos educativos que se impartan contestan acciones de esperanza, ¿no? Bueno, acciones de esperanza, y ahí traigo un poco la reflexión de Paulo Freire, ¿no? En la pedagogía de esperanza, que en cuanto a una necesidad ontológica del ser humano, es decir, creer en un futuro, haber esperanza de una vida mejor, ¿no? Tiene que tener una mirada práctica para que se vuelva, para que sea concreta, ¿no? Si no, se espera y no se alcanza, ¿no? Sería una esperanza vana. Entonces, la esperanza que Paulo Freire nos brinda, mi tío académico por el Freire, la esperanza que nos brinda es una esperanza con una concretud histórica, con acciones, ¿no? Acciones que pasan por varios roles, ¿no? Desde la educación y otras esferas intersectoriales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el potencial generativo de propuestas que nosotros vayamos a imaginar, a reinventar, a crear, materializadas en una praxis, ¿no? Entonces, una relación que involucra una dimensión teórica y práctica, ¿no? Apuntando ahí, ojalá, ¿no? Nuevos caminos para viejas esperanzas, que serían esperanzas de una vida mejor, con más calidad, ¿no? Con otros planteamientos, otras bases y otros principios. Entonces, esta sería una dimensión que quería tratar de presentar en general para ustedes y hablar
como que dejar también el link para que después ustedes puedan divulgar, no sé si la conocen, una reflexión del arte, del campo del arte, del ser estudiante, ¿no? Entonces, sí, algunas veces nos toca cosas como esta, que nos estamos encerrados en la casa y puede ser que no sea justo. Puede ser que ni siquiera las generaciones más jóvenes hayan trabajado para causar todos estos problemas, pero igual nos toca, ¿no? Y cómo vamos a reaccionar frente a todo eso que nos toca. Entonces, un mensaje para nosotros en cuanto profesores que podemos brindar a nuestros estudiantes con estas cuestiones, porque lo que nos gusta en cuanto profesores es mirar una clase de aula así, lleno de estudiantes, lleno de gente. Yo no conformaría las sillas así, de este modo, pero igual es algo que nos gusta, ver a la gente, estar compartiendo y hablando con la gente, ¿no? Y por fin me queda ahí agradecer, ¿no? Agradecer a Felipe por la posibilidad, agradecer este contacto, este momento con Chile, que es muy importante, que nosotros hemos venido trabajando con muchos, ¿no?, compañeros de Chile y abrazando los retos de la educación ambiental en su proceso de investigación. Bueno, muchas gracias y abrimos para el debate. ¿Aló? ¿Aló? Andrea, ahí te veo. Bien. Sí. Sí, bueno, Laisa, muchas gracias. En realidad es complicado esto de estar en la casa Yo porque... partiría como por el video, que es como lo más lento entre recopilar y... ¿Aló? ¿Aló? Dale, Guillermo, voy a... Sí, yo no sé qué alguien estaba hablando. Es complicado esto de estar en la casa porque... ahí se me cortó el audio. ¿Aló? Bueno, las personas que quieran hacer alguna consulta o pregunta, por favor, háganlo breve, para bien conciso. ¿Hasta aquí hora tenemos tiempo, Felipe? Nosotros habíamos estipulado 1:30, entonces yo creo que 15 a 20 minutos más para que sea como un espacio preciso y conciso y aprovechar el máximo a la reflexión y poder continuarla en 15 días Queda más. bacán. Entonces podríamos hacer una lista, pues, a ver, deja ir redactando un mail al tiro. Miren, ¿Quiénes? vamos a hacer una cosa, yo los voy a silenciar a todos y después cuando alguien quiera intervenir se activa su micrófono, ¿les parece? Ya. Ya, yo creo que puede ser lo más práctico. Entonces, silenciar a todos y cada uno, ya me van escuchando, entonces cada uno que quiera ahora intervenir, activa su micrófono y como decía Guillermo, la idea es que podamos interactuar, reflexionar y ser como bien preciso y conciso para que Laisa nos apoye, ¿ya? ¿Hay alguien que quiera ofrecerse? Hola, Hola, sí. Ana. ¿Sí? En realidad soy Alejandra, Alejandra Ah, vale. Saavedra. Sí, aquí trabajamos de cerca con Guillermo. Te escuchamos, Ana. Sí, obvio. Alejandra, te Son escuchamos. cosas distintas y se entiende, Mira, ¿cachai? No... la verdad es que más que preguntas, quisiera instalar algún concepto, algunas miradas, reflexiones que Que creo no pudieran entiendo. ser interesantes. Tú no la cambiáis con respeto. De todas maneras. Se escucha pésimo. Te pedimos, Alejandra, que te actives tú, que tú puedas activar tu micrófono. A ver, ahí Ahí sí. sí, Sí, ahí te ahí sí. escuchamos. Vale. Yo escuchaba otro micrófono. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos todo. Sí. No, que decía que más que pregunta, yo quería dejar instalado a lo mejor algunos conceptos para la reflexión, quizás profundizarlo, ampliarlo, no sé. Y pensaba que el tema de la educación ambiental llevaba necesariamente a la reflexión sobre el cambio de paradigma. Y por lo tanto, más que hablar de educación ambiental, creía que a lo mejor es interesante que hablemos de una educación para la sostenibilidad, pensando en una mirada que escape solamente a la relación o lo que la gente convencionalmente tiene asociado con el espacio, lo ecológico y la persona.
pensando en esta perspectiva de sostenibilidad que es bastante más amplia y más compleja, y ahí en ese cambio de paradigma pensaba en la necesidad del cambio de este paradigma antropocéntrico y androcéntrico, y lo voy dejando instalado como cómo lo vamos a insertar eso en esta educación ambiental, porque eso está hoy día también en la discusión. Entonces, esta búsqueda o esta necesidad de poder instalar ese cambio de paradigma, y por otro lado estos conceptos que son cómo cambiamos de esta teoría antropocéntrica y androcéntrica a una que tenga un vínculo de par con la naturaleza. Y los otros dos conceptos que también ha asociado esto, que para mí son fundamentales, que tiene que ver con la cultura del tiempo, y ahí quisiera dejar el trabajo que ha hecho María Novo con el movimiento de Slow People. Y lo otro es también la conceptualización de la ética del cuidado, que están asociados estos cuatro a lo que estoy mencionando. El cambio de paradigma desde el androcentrismo, la cultura del tiempo y la ética del cuidado. Eso quería aportar, dejar esas conceptualizaciones ahí y cómo a lo mejor las instalamos en esta perspectiva de educación ambiental, o las visibilizamos, porque están, evidentemente, pero cómo las visibilizamos más y desinstalamos esta perspectiva que es un poco reduccionista de la educación ambiental sobre ser humano y espacio ecológico solamente. Eso me parece que tenemos que trabajarlo. Y por eso pienso más en hablar de una educación ambiental. De hecho, hay un documento de María Novo bien interesante que es educación ambiental para un desarrollo, una perspectiva de sostenibilidad, y que tiene que ver con esta perspectiva más amplia. Esa era mi reflexión y mi aporte. Muchas gracias, me encantó la presentación. Sí. Gracias, Alejandra. Laisa, si quieres comentar, tengo que activar, espérame. Sí, porque lo escuchamos. Sí, estaba desactivada. Bueno, yo estoy de acuerdo, y lo que traté de comentar es que a veces los discursos de la educación ambiental para sustentabilidad y sostenibilidad tienen como que unas mezclas, ¿no? De que uno se da una visión un poco más restricta y otro más amplia. Entonces, cuando hablamos de una agenda de post-desarrollo, lo que queremos decir es sí, estamos llevando en cuenta las nociones de la sostenibilidad de la vida en todos sus relaciones, ¿no? Sociales, tratando de involucrar las dimensiones de la cultura y del poder que muchas veces están olvidadas en estos discursos hegemónicos y de las grandes, ¿no?, organizaciones, ¿no? Abrimos el debate y alguna consulta. Guillermo, te escuchamos, Guillermo. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, tengo que decir que estoy en una posición contraria a la de Alejandra, pero eso es lo interesante de esto. Es un debate que se viene dando hace mucho tiempo, esto de educación ambiental o educación para el desarrollo sustentable. Precisamente la posición que América Latina ha tenido en esto ha sido bien particular, sobre todo una de las citas que hace Laisa, que es de Lucien Sabé, también González Gaudiano, Enrique Leff en general, que han cuestionado la mirada de la educación para el desarrollo sustentable como una mirada del mundo desarrollado, más que del mundo, de nuestro mundo, que es el mundo latinoamericano en este caso, cuya convergencia está mucho más ligada socialmente a la pobreza, ¿ya?, que al desarrollo económico, a las desigualdades sociales que al desarrollo económico. Sin embargo, es un debate que no se ha dado, y en eso creo que los educadores ambientales en general, porque independiente del apellido que le demos, igual seguimos hablando de educación ambiental, no nos hemos sentado a debatir y a discutir efectivamente, más que el nombre, la acción, los objetivos, las metas que se quieren buscar para de verdad dar una mirada distinta. Hay una frase que me llamó la atención de Enrique Leff, justamente un documento que estaba leyendo, decía que los educadores ambientales, antes que pensar el mundo, tenemos que buscar una manera no pensada del mundo. O sea,
cuando Laisa nos habla de cómo vamos a salir de toda esta situación, no podemos salir pensando de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos que mirarlo desde de una perspectiva no vista. Y la mayoría de los que estamos aquí presentes estamos vinculados al mundo de la educación formal. De hecho, Alejandra es directora de una escuela, hay muchos profesores, la mayoría de ellos pertenecen a los coordinadores del Programa Comunal de Educación Ambiental en Santiago, tenemos dirigentes vecinales, tenemos dirigentes sociales, etcétera. Entonces, hay miradas distintas. Esas miradas hay que ver cómo podemos compatibilizarlas, cómo generarlas. Que generar un mínimo, un piso mínimo, al menos desde el punto de vista conceptual, que nos permita hablar un idioma común. ¿Ya? Porque hoy día estamos hablando idiomas distintos. A lo mejor los significados son los mismos, pero se interpretan de manera distinta. ¿Ya? Las miradas oficiales tienen las Naciones Unidas, la UNESCO tiene una mirada que en general son las que han tomado los gobiernos y que terminan imponiéndolas finalmente en las escuelas, los liceos. ¿Ya? Pero por otro lado, tenemos una mirada que viene del mundo popular, tenemos una mirada que viene del mundo indígena, tenemos una mirada de los pueblos originarios, tenemos una mirada que viene del mundo del sincretismo religioso, y esas miradas no entran en este círculo oficial, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo nosotros como educador ambiental nos proponemos que esas miradas entren? ¿Ya? Más allá de poder definir un concepto determinado, tener una mirada, por lo menos, entre comillas, común, para que efectivamente esta forma no pensada del mundo sea lo que comience a primar a partir del fin de esta crisis, si es que algún día termina. Gracias. Vale. Bueno, lo que quiero aportar es que este debate, de hecho, es un debate muy potente y es un debate que muchas veces nosotros incorporamos el debate del norte a nuestras realidades del sur, ¿no? Del sur global. Entonces, por ejemplo, la educación ambiental en Brasil tiene un histórico de luchas está muy influenciada por los principios de Paulo Freire con la pedagogía de los oprimidos y trata de regular principalmente en lo que llamamos de educación ambiental crítica las dimensiones políticas de las acciones que uno puede hacer en estos procesos de lucha como plantea Guillermo. Entonces, es decir, lo que hoy llamamos educación ambiental en Brasil, a lo mejor, se están planteando en Europa como la educación ambiental para sostenibilidad, no sé, que involucra algunas otras dimensiones más allá que la dimensión ecológica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer como que recorridos históricos de los movimientos ambientalistas y cómo estos generan, ¿no?, las prácticas escolares o generen políticas públicas, cómo las políticas públicas están influenciadas por estos discursos generales globales, ¿no? Angélica, que está ahí, investigó en su tesis, ¿no?, el discurso del Banco Mundial en políticas de educación ambiental en Colombia. Entonces, hay cuestiones que nosotros tratamos de responder bajo a una mirada de los procesos históricos de qué pasa en cada contexto particular, ¿no? Claro, a nivel global yo creo que hay una discusión y una preocupación con la sostenibilidad en cuanto a vida, algo general, pero igual los procesos a niveles locales tienen sus matices y cada uno va a tratar de inventar, estoy de acuerdo, ¿no? Reinvención de la vida, ¿no? Inventar nuevos procesos que van a sacarnos de estas situaciones, ¿no? Y que pueden venir otras, ¿no? Si de hecho lo que estamos viviendo hoy día es una parte del proceso de crisis, si no resolvemos la causa, sino el efecto, ¿no? Si vamos a tratar de trabajar solamente en una dimensión del efecto, y si la causa continúa, yo estoy hablando bien, no sé, bueno, si continúa esto, y entonces otros dirán, ¿no? Otras cosas van a pasar con la humanidad, porque la verdad es que el plan básico de la relación no cambia. Entonces sí, los cambios tienen que ser más profundos. Abrimos nuestros minutitos que quedan, la última intervención o un par de intervenciones más, si alguien quiere. Hola. Hola. Viviana. Sí, Viviana.
Quería agradecerte la presentación porque me abriste por lo menos esa inquietud de que claro que vamos a ser unos revolucionarios al decir de que no podemos volver a lo mismo que estamos, la producción, consumo. Somos nosotros los consumidores que tenemos la producción así como está. Entonces, yo siento que igual ahora se viene ese debate súper fuerte. De hecho, siento un poco de... Se- Se cortó. Ahí sí, Viviana, ¿escucha? ¿Me escuchan? Y ahora sí. Ah, ya. ¿Cómo se viene ahora, por ejemplo, la activación de la economía? ¿A qué costo vamos a producir? Y todo eso es un paradigma importante que siento que al que nos vamos a ver enfrentados como educadores ambientales. Te doy las gracias por la exposición y sobre todo por recordar el tema de la esperanza frente a cómo nosotros como consumidores vamos a tener que tener un rol importante frente a lo que se viene. Eso. Muchas gracias, Viviana. Dejamos Felipe, la última. ¿Sí? yo, Carolina, no tengo video. Ah, ¿cómo estás, Caro? Hola, hola a todos. Hola. Oye, yo, bueno, agradecer la invitación, la oportunidad de escuchar a Laisa y de estar con ustedes de forma virtual. Yo les quiero contar un poquito como lo que me ha pasado a mí. Antes de que pasara lo de la pandemia, yo estaba, como me imagino muchos de ustedes, como con una especie de depresión profesional, porque me he dedicado a la educación ambiental durante casi 20 años, y con todos los informes que estaban saliendo de los impactos del cambio climático, y ya casi como la imposibilidad de revertirlo, dado todos los impactos reales que estaba causando como el desarrollo económico y nuestro consumismo del planeta. Entonces había caído como en una depresión así profesional de cómo nos reinventamos para lograr hacer algo cuando los datos científicos son tan duros. Y me pasa que, aunque esto de la pandemia es una cosa tremenda, yo creo que es una súper oportunidad porque nosotros, para los educadores ambientales, es la posibilidad de que la demás gente que no está consciente del impacto que causamos en el medio ambiente y de la importancia de que tengamos una relación armónica con él, tome conciencia, ya sea porque uno, nos volvemos más austeros estando en la casa, y dos, porque vemos efectivamente cómo la naturaleza está tomando ambientes que nosotros les habíamos quitado, y esa apertura de conciencia de la gente que no estaba como en la misma sintonía que nosotros, nos puede permitir hacer nuestro trabajo de una forma mucho más intensiva y profunda. Yo siento que ese trabajo que teníamos que hacer de sensibilizar y empatizar con el otro y mostrarle como este lado como verde o ambiental que nosotros queremos entregarle a los demás, con lo que está ocurriendo hoy día, se nos abren las puertas para efectivamente aprovechar eso, trabajar desde los valores, como se indicaba en la presentación, y mostrarle a todos los demás que no están convencidos como nosotros de la importancia de la educación ambiental, de que sí, cada uno aquí juega un rol súper importante y que la suma de todos nosotros puede lograr el cambio que necesitamos para que el impacto del cambio climático no sea tan profundo, y que las futuras generaciones, e incluso nuestra generación, efectivamente pueda salvar esto y en el fondo devolverle la mano al planeta. Eso era como quería compartir la reflexión a que me ha llevado a mí esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Hola. Gracias a ti, Carolina. Bárbara. Hola, sí, también quiero compartir una reflexión que tiene relación con lo que planteaba Viviana, lo que planteó Laisa en torno a cómo viene fuerte el tema de la producción, del mercantilismo, y recogiendo lo que decía Carolina. Efectivamente yo veo una oportunidad ahora porque las personas nos estamos dando cuenta que podemos subsistir sin la necesidad de un consumo que claramente es mesurado, pero por otro lado siento que en las redes sociales se han generado virales, por ejemplo, donde muestran a una persona que le preguntan
¿cuántas personas creen que tú sacrificarías para que la economía siga funcionando? Y él dice, bueno, 70. Después se le muestra que todas esas personas eran parte de su familia y se da cuenta efectivamente que cuando no te toca a ti, tú sigues apoyando un sistema que fomenta de alguna manera la exclusión de cierto grupo que es lo que la realidad que a ti no te toca. Entonces, por otro lado, yo siento que podemos, una instancia para ocupar como, no sé si sea necesario hacer como ocupar esta como terapia de shock, como, porque claro, antes decían, tuvo que pasar esto para que nos diéramos cuenta de que necesitábamos abrazarnos. ¿Hasta dónde podemos llegar con la naturaleza para que nos demos cuenta de que es algo necesario, de que es algo fundamental en el fondo de nuestro cotidiano? Entonces, y esta pregunta va también para Laisa, este momento donde quizás debemos como radicalizar un poco nuestra lucha en el aula y darle con todo, porque yo sé que desde las autoridades, desde los estamentos de la política en el fondo, lo que se va a fomentar son, vamos con la producción y fomentar la economía. Entonces, ¿cómo por ahí, cuáles son la parte didáctica de dónde podemos ir ahondando? Eso, y muchas gracias, me encantó la presentación. Saludos a todos. Gracias, Bárbara. ¿Hay tiempo, Felipe? Sí, por favor, para que tú Entonces, puedas hacerla. ¿Ya? Vale. Sí, yo siempre soy una soñadora que quiere radicalizar estas propuestas que se llevan al aula, porque lo que pasa es que a veces tenemos un pensamiento crítico, pero a la hora de cambiar a una práctica pedagógica seguimos haciendo recogida selectiva de basuras o prácticas que no piensan el ciclo de producción y cuáles son las diferentes miradas en las relaciones y en las aplicaciones de un fenómeno, de cosas que estamos mirando. Entonces, sí, que yo creo que es un momento muy importante para que nosotros podamos reelaborar algunas prácticas escolares de educación ambiental que estaban muy vinculadas y muy centradas al ecológico solamente, sin considerar posibilidades más radicales de cambios de vida, ¿no? Tratando de pensar, claro, en los procesos que no genere el proceso de exclusión de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un trabajo para hacernos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer de reconstrucción de estas prácticas, ¿cierto? Porque los discursos son muy fuertes, ¿no? Pero, y cuando uno habla, bueno, pero yo necesito comer, ¿quién va a decir que no? Sí, todos van a compartir esta idea, sí, todos necesitamos comer eso y estar ahí viviendo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿solo hay un modo de producción y de consumo para nuestras vidas? ¿Sabes? Entonces, esta es la cuestión, que para que las prácticas educativas y educación ambiental puedan explorar las varias posibilidades de vida, las varias posibilidades de realidades que podemos traer para los universos escolares. Y ahí sí vamos a hacer un giro a los currículums escolares, un giro y que va a caminar frente a procesos más de transformación, ¿no? De la sociedad, ¿no? Traer el pedagógico para la transformación, por ejemplo. Hay todo un trabajo a partir de las investigaciones, de indagaciones, las ecopedagogías. Hay como que corrientes pedagógicas que ya plantean estos cambios en el aula, tratar de traer los conflictos sociocientíficos para el trabajo escolar, las cuestiones de justicia social, y entonces esto es potente para un nuevo trabajo escolar. Muchas gracias. Hay una manito levantada de Nicolás, que levanta ahí. Nicolás, ¿quiere estar? Te pedimos así bien breve, para cerrar el conversatorio de hoy y recordarles que en 15 días más, si todo... No sé si todo va bien o todo va mal, lo volveremos a juntar por esta forma. Nicolás.
Sí, agradecer el seminario. Me llegó la invitación por un correo, por un WhatsApp interno, así que lo agradezco. Yo soy profesor, o sea, voy a titularme como profesor. Estoy haciendo una tesis de educación ambiental para, no para, tal vez no para el desarrollo sustentable, sino para la sustentabilidad. Y mi enfoque se ha dado mucho más en el tema, más que de la conciencia, por así decirlo, del desarrollo humano, se ha dado más con el desarrollo de la conciencia humana, del espíritu de lo que significa ser humano y de la conciencia de comunidad, de lo que decía Laisa de pensar en el otro. No solamente pensar en mí y tal vez en el desarrollo del país a nivel económico, sino a nivel cultural. Yo tengo descendencia indígena, entonces más que pensar en lo que podría llegar a ser o imaginar algo más, he tratado de asimilar la dimensión de pensar en lo que mis comunidades o las comunidades indígenas hemos aprendido de lo que ha significado vivir en la tierra, el respeto por la tierra, sus ciclos de producción, sus ciclos de descanso. Y en este aspecto uno se da cuenta, por ejemplo, hoy en día la gente está muy desesperada por el tema del consumo de alimentos. Y cuando uno se pone a pensar, es muy fácil ir al supermercado y comprar algo y llevárselo a la casa, pero no piensa cuánto hay detrás de ese proceso. ¿Qué pasa si el planeta del día de mañana deja de producir a la escala mundial que hoy en día estamos? ¿Qué pasa si después es más escaso el alimento? Entonces, recuperar pequeñas cosas, el cultivar en la casa, el pensar en las plantas, empezar en los bosques. Específicamente yo estoy trabajando con el área de los bosques, producto de que vivo en el sur de Chile, y, y hoy en día los bosques nativos en Chile están siendo muy devastados por la industria maderera y sobre todo forestal. Entonces, yo creo que esa igual es una invitación, así como los demás lo han hecho, a reflexionar en el sentido de qué es lo que yo puedo hacer, qué puedo hacer, pero también ver qué es lo que puedo recuperar tal vez de las culturas ancestrales de nuestros países, puesto que la mayoría de ellos siempre mantuvo una conexión especial con la naturaleza, y recuperar esos espacios es como esencial, porque uno vuelve a sus raíces humanas. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Porque la última, alguien dice, sería interesante el cómo podemos aportar desde esta situación al encierro, que las familias incorporen huerto escolar, etc. Yo creo que como herramienta pedagógica se plantea ya interesante. Si les parece, para ajustar con los tiempos y cerrar, agradecerte, Laisa, agradecerle a todos y a todas el tiempo de este espacio virtual que nos permitió esta virtuosa presentación de Laisa, donde nos muestra elementos que son a escala, lo mismo que lo último que termina de plantear Nico, desde la dimensión individual hasta la dimensión global, y que realmente una crisis que están pagando, no sé si están pagando generaciones que a lo mejor no tenían que ver en esto, como son los niños y nuestros hijos, nuestras hijas que están en situación de encierro, etcétera, la gente adulta, de mayor edad. Bueno, todo este escenario son elementos como de reflexión a la hora de, bueno, tomar decisiones y resolver problemas. Yo solo quiero agradecer, Laisa, a nombre de todos los que estamos aquí, de todas los educadores, educadoras. Vi por ahí también interesante que yo tengo como la ocasión de poder mirar, que hay un par de chiquillos, estudiantes de algunos de los profes que está por ahí, niñas que estaban ahí conectadas, así que lo maravilloso y transversal de este ejercicio, de este conversatorio. Muchas gracias, Laisa, por todo. Bueno, yo creo que fue excelente oportunidad. Les dejo la presentación en el chat, también los links para videos en el YouTube, las reportajes que yo presenté y mi correo que está dentro de la presentación. Si alguien quiere escribirme y podemos seguir compartiendo, para mí será un gusto seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias, Felipe y Guillermo. Y yo creo un aplauso virtual. Pues me parece que yo me quedé esa idea. Qué bien. Gracias. Gracias. Bueno, ¿estamos? Estamos. ¿Felipe? Sí, dejaremos solamente cuestiones domésticas. La presentación, hay una página de Facebook, un grupo de Facebook que se llama Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental. Yo creo que es una plataforma como red social que todos pueden acceder y si les interesa y participar allí, se pueden inscribir, es completamente abierta y donde estamos haciendo una construcción
más o menos colectiva desde todos los ámbitos, del ámbito formal, del ámbito gubernamental, hasta las organizaciones de base, o sea, es decir, todo bajo este paraguas observatorio, es decir, un ejercicio de observar lo que está pasando con la educación ambiental. Así que gracias a todos y nos vemos. Laisa, hablamos ahí. Chao. Dale. Chao a todos, Chao. un abrazo, muy bien. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.